Los 9 generales más brillantes de la historia. Un gran número de líderes militares con hazañas innegables han pisado este mundo en el transcurso de la historia de la humanidad, como Leónidas, Solimán I, Atila el Huno, el duque de Marlborough, Carlomagno, duque de Wellington, entre otros tantos. Y ciertamente todos pueden fácilmente incluirse entre los líderes más exitosos, pero hay unos que históricamente destacan porque de alguna forma incluyeron en el combate innovaciones que han esculpido la sociedad actual. Los rasgos más notables de estos hombres fueron el coraje, el liderazgo y la brillantez intelectual. No obstante, nos hemos aventurado en la difícil tarea de hacer una selección con los 9 generales más brillantes de la historia, selección que ha resultado todo un desafío, pero que sin duda incluye a generales con una innegable brillantez intelectual. Descubre con nosotros quiénes son estos magníficos personajes históricos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 9. Alejandro Magno. Alejandro Magno, el rey macedonio, casi conquistó el mundo conocido. Un gran estratega y carismático líder que nunca perdió una batalla y también era el número 1 para Napoleón, pese a que oficialmente jamás logró clasificar a los 7 comandantes. Aristóteles fue su tutor desde que era muy joven. Luego del asesinato de su padre Felipe II, Alejandro se convirtió en rey con solo 20 años. Con un ejército relativamente pequeño, construyó un imperio que se extendió desde la actual Grecia hasta la India. Así difundió por gran parte del mundo antiguo la cultura griega. Alejandro Magno conquistó el imperio persa, el más grande del mundo en ese entonces, y cuyo ejército superaba por mucho al del rey de Macedonia. También llevó a cabo la invasión de la India. Mesopotamia, Armenia y el Valle del Indo fueron igualmente parte de los territorios que conquistó. Magno utilizaba tácticas verdaderamente geniales que desconcertaban a sus enemigos, especialmente por sus ataques sorpresa. Desde joven se dio a conocer por su estilo de combate atrevido y agresivo, y fue pionero en combinar fuerzas terrestres y navales. El conocimiento que tenía de logística le permitió mantener, abastecer y mover adecuada e inteligentemente a sus tropas. Napoleón expresó a Bourrienne: «Pongo a Alejandro en primera fila. Mi razón para dar preferencia al rey de Macedonia es por la concepción y, sobre todo, por la ejecución de su campaña en Asia». Asimismo, Bonaparte dijo que admiraba la conquista de Egipto, el asedio de Tiro y la marcha hacia el reino de Macedonia. No obstante, y a pesar de que su hazaña no se ha replicado nuevamente, las tropas de Alejandro terminaron por agotarse luego de años de enfrentamientos. El rey de Macedonia falleció en el año 323 a.C. debido a una enfermedad. Tenía 33 años. Número 8. Julio César. Julio César fue un general y político romano que alcanzó la victoria en la batalla de Alesia y la conquista de las Galias. Esta última es tal vez la más famosa e ilustre, pues logró conquistarla por completo en solamente 8 años. Fue un líder de renombre, un hombre que en sus campañas militares se caracterizó por su rapidez y eficiencia calculada. Su metodología de combate fue el resultado de la combinación del sistema, la estrategia y las tácticas de la legión romana. Sus estrategias contemplaban marchas rápidas, artillería móvil y ataque sorpresa. Su brillantez era muy conocida, sobre todo porque ganaba a pesar de que sus enemigos lo superaban en número. Julio César era conocido por inspirar y motivar a sus tropas, incluso en las circunstancias más sombrías, todo gracias a su capacidad discursiva. Era muy joven cuando en el año 85 a.C. fue nombrado tribuno militar, luego de haber comenzado su carrera militar en el año 88. Para el año 83, ya comandaba una legión considerable. En el año 59 a.C., en el primer triunvirato romano, fue nombrado cónsul junto con Marco Licinio Craso y Pompeyo el Grande. Con este último, unos años después, se enfrentaría en la guerra civil, donde las marchas, emboscadas y la guerra psicológica fueron las tácticas que llevó a cabo. Para el año 48, Pompeyo fue asesinado en Egipto, después de que Julio César lo derrotara en varias ocasiones. Posteriormente consiguió otra victoria en una rápida guerra en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Allí, prontamente Julio César acabó con el rey del Bósforo, Cimerio. Justo en este conflicto bélico fue donde expresó su insigne frase: «Vine, vi, vencí», que se convirtió en el lema de su armada.
Julio César terminó siendo nombrado dictador y fue él quien lanzó a la antigua Roma por el sendero que la llevaría hacia la gloria imperial. En el año 44 falleció como consecuencia de haber sido apuñalado incesantemente por los senadores romanos. Número 7. Aníbal. Estamos ante el gran general cartaginés que nació en el año 247 a.C. Es considerado el enemigo público número 1 de la antigua Roma tras irrumpir en ella con sus novedosas filosofías de combate. Amílcar Barca, su padre, se encargó de entrenarlo para la guerra desde que Aníbal era muy joven. En el año 218 a.C. fue su primera gran campaña en Hispania. Aquí se hizo de numerosas victorias contra los romanos. Tras estos logros en tierra ibérica, se propuso invadir lo que hoy es Italia con sus tropas, un objetivo que consiguió. Su marcha a través de los Alpes con su ejército de unos 50.000 soldados y 37 elefantes es su campaña más famosa, la cual dirigió con mucho ingenio. Aníbal participó en 3 batallas decisivas en contra de los romanos, en Trebia, el lago Trasimeno y Canas. Sus victorias eran una hazaña si se tiene en cuenta que las fuerzas enemigas superaban a las de Aníbal significativamente. En el año 216 brilló nuevamente por su ingenio, pues en la famosa batalla de Canas, catalogada como una de las más sangrientas de la historia, logró destruir las legiones romanas y darles muerte a unos 70.000 hombres romanos. Aníbal dejó huella en la historia gracias a esa capacidad que le permitía utilizar a su favor el terreno y el clima, sin olvidar sus técnicas fingidas de retirada y sus técnicas de emboscadas. 14 años después de su victoria en Canas, Escipión el africano terminó por derrotar a Aníbal en la batalla de Zama, la cual tuvo lugar en el año 202. Número 6. Gengis Khan. Gengis Khan aún es considerado uno de los conquistadores más exitosos de la historia humana, y su legado ha perdurado en el tiempo. Era el hijo de un jefe mongol que nació en 1162, con el nombre de Temujin. En él se combinaba la frialdad con la brillantez militar. Khan fue un líder muy hábil que, en pro de lograr sus objetivos, utilizó eficazmente la diplomacia, diversas tácticas militares y la guerra psicológica. Esa brillantez fue la que hizo que muchas de las tribus nómadas del noreste de Asia se unieran y crearan así una fuerza militar que lo condujo al poder. Khan logró reunir a todas las tribus mongoles, así estableció una poderosa y unificada nación que lo llevó a fundar uno de los imperios más grandes de la historia, tras extender sus dominios desde Asia Central hasta Oriente Medio y Europa del Este. Fue una estratega que, sin piedad, perseguía a sus enemigos durante meses o incluso años, hasta que lograba derrotarlos en combate o con la rendición. Sus adversarios llegaban a abrumarse por el terror que les infundió, sobre todo con la guerra psicológica. También infundía a sus seguidores la importancia de la lealtad y estricta disciplina. Por ejemplo, los hombres bajo sus órdenes no podían saquear las ciudades que conquistaban. Y si desobedecían, les esperaba un castigo que podía consistir en la ejecución de toda su familia. Número 5. Khalid ibn al-Walid. Khalid bin al-Walid tiene un historial de victorias casi incomparable, por lo que es considerado uno de los mayores generales militares de la historia. Nació en el año 585 después de Cristo, en la Meca. Su padre era al-Walid ibn al-Mughira, un reconocido miembro de un clan muy poderoso, los Banu Makhzum, que era parte de la tribu Quraishi. Durante su etapa de crecimiento, Arabia estaba envuelta en una agitación política y social. En tanto que una serie de conflictos y luchas de poder mantenían atrapados a las diversas tribus y clanes de la región, Khalid emergió con rapidez como un talentoso comandante militar, a pesar de ser bastante joven. Durante ese tiempo sus destrezas le permitieron jugar un papel fundamental en varias escaramuzas. Las circunstancias cambiantes en el campo de batalla no eran un problema para él, pues se adaptaba a ellas con mucha facilidad gracias a su genio táctico. Así inspiró lealtad y devoción entre sus tropas. Para marzo del año 624 llegó uno de los momentos más fundamentales de su carrera militar y de su vida, la batalla de Badr, contra las fuerzas musulmanas de Mahoma. Y es que a pesar de que los mecanos terminaron derrotados por los musulmanes, estos últimos quedaron asombrados con la brillantez táctica y la valentía de Khalid. Este hecho, que se considera un punto de inflexión, hizo que Khalid se convirtiera al Islam, religión para la que significó un nombre muy importante. Se unió a Mahoma en la conquista de la Meca en el año 629. A partir de ese momento fue responsable de varias de las primeras conquistas musulmanas, tras haber participado en muchas otras batallas y campañas. Se convirtió en uno de los 2 generales de la enormemente exitosa expansión islámica, no solo bajo el mando de Mahoma, sino también de Abu Bakr
y Umar, los sucesores inmediatos del profeta del Islam. Fue enviado hacia el noreste por Abu Bakr, con el propósito de invadir Irak, donde conquistó Al-Hira y contribuyó en la conquista de Siria. En el califato de Umar, por razones desconocidas, Khalid fue relevado del alto mando. No obstante, continuó siendo el líder efectivo de las fuerzas que enfrentaban a los ejércitos bizantinos, tanto en Siria como en Palestina. Khalid falleció en el año 642. Número 4. Ulysses S. Grant. Históricamente es considerado no solo el más grande general estadounidense, sino también uno de los generales más grandes de la historia de la humanidad, a pesar de una persistente campaña de difamación en su contra que mancilló su reputación. No obstante, los hechos han ido demostrando lo contrario y eso ha permitido que gradualmente su reputación legítima se esté sobreponiendo. Este genio estratégico, táctico y logístico nació el 27 de abril de 1822 en Point Pleasant, Ohio, Estados Unidos. Su padre le consiguió en 1839 un nombramiento en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York. Luego lo presionó para que asistiera, pues entonces a Ulises no le interesaba la vida militar, pero terminó aceptando el nombramiento. En 1843, cuando se graduó en West Point, ocupó entre una clase de 39 el puesto número 21. Eso sí, demostró gran habilidad tanto para la equitación como para las matemáticas. Después de graduarse fue asignado como subteniente brevet al Cuarto de Infantería de Estados Unidos. Entre 1846 y 1848, sirvió en la guerra entre México y Estados Unidos. Fue tanta su capacidad táctica después de la Guerra Civil, que dirigió a la vez 5 ejércitos en todo un continente. Gracias a una serie de victorias terminó ganando Medio Oeste. Después el río Mississippi y posteriormente, en un lapso menor de 8 semanas, azotó a Lee con el propósito de forzar un asedio y la victoria final. Número 3. Georgy Zhukov. Georgy Zhukov nació en Rusia el 1 de diciembre del año 1896. Inició su carrera militar en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que sirvió como oficial subalterno. Tras finalizar la guerra, continuó con su ascenso dentro de las filas del Ejército Rojo. Eso explica por qué cuando la Segunda Guerra Mundial inició, ya Zhukov era un muy respetado comandante. En este segundo conflicto bélico mundial se convirtió en un hombre esencial en varios combates, entre los que están la Batalla de Stalingrado, la más importante de la historia moderna, y la Batalla de Kursk, en las cuales su genio táctico y su capacidad para liderar fueron fundamentales para alcanzar la victoria. Sus hazañas le permitieron obtener, en el frente oriental, el mando general de las fuerzas soviéticas. Georgy Zhukov podía enfrentarse a Stalin y salir vivo. Además, tuvo un papel decisivo para lograr que los alemanes firmaran una rendición incondicional ante la Unión Soviética y los aliados, y de esa manera concretar la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Después de este conflicto, continuó destacándose dentro del Ejército Rojo, hasta el punto de convertirse en mariscal de la Unión Soviética. Asimismo, se desempeñó como jefe del Estado Mayor, ministro de Defensa y fue miembro del Presidium del Partido Comunista. Georgy Zhukov no solo fue un general querido entre los soviéticos, sino que llegó a ser admirado en Occidente. Por ello ha llegado a ser catalogado como el general más grande de la historia moderna. Falleció el 18 de junio de 1974. Número 2. Curtis LeMay. Estamos ante el hombre que, en cuanto a la expansión del poder militar de Estados Unidos desde el aire, se convirtió en una importante fuerza. Su brillantez era innegable, pese a que muchos no estuvieron de acuerdo con él. Luego de que en 1929 se uniera al Cuerpo Aéreo del Ejército, Curtis LeMay ascendió dentro de las filas de la Fuerza Aérea, en rápida expansión. Fue uno de los primeros pilotos en volar el B-17 en Langley, aprendió a lanzar bombas con bombardero, y en una serie de vuelos en las que el valor de la naciente flota de bombarderos pesados de Estados Unidos quedó demostrado, logró que sus habilidades de navegación aérea se perfeccionaran. El historiador Walter J. Boyne expresó sobre el general lo siguiente: ningún otro comandante de la fuerza militar estadounidense imprimió tanto su personalidad e ideales a su organización como LeMay. Para él, la guerra se trataba de asesinar a personas que dejarían de pelear luego de que se haya asesinado a suficientes. Muchos de los sucesos más mortíferos del siglo XX tomaron forma gracias a las ramificaciones de sus tácticas, las cuales aún afectan la política. En 1944 se le designó para que supervisara el bombardeo de Japón. Fue entonces cuando, en miras de causar la mayor destrucción, dio la orden para que la Fuerza Armada empleara misiles incendiarios. También retiró de los aviones las armas defensivas,
con la intención de agregar más bombas, lo que hizo que los resultados fuesen devastadores para los nipones, pues más de 9.000 de ellos resultaron muertos después de que se llevara a cabo la Operación Meeting House, el 10 de marzo del año 1945. Los fallecidos en su mayoría eran civiles, y más de 1 millón de personas fueron desplazadas. Sobre su participación en este hecho, Li Mei aseveró: "No hay civiles inocentes. Es su gobierno y estás luchando contra un pueblo. Ya no estás intentando luchar contra una fuerza armada. Así que no me molesta tanto estar matando a los llamados transeúntes inocentes". Robert McNamara, exsecretario de Defensa, afirmó que Li Mei tenía razón. Muchos creen que de no haberse ejecutado tácticas como esta, los estadounidenses hubieran sido procesados como criminales de guerra. Terminada la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea, fungió como jefe del Comando Aéreo Estratégico y es el responsable de varios de los primeros ataques aéreos con napalm y bombas incendiarias, con lo que muchos civiles perecieron. Para 1961 criticó el bloqueo de Kennedy y en el transcurso de la crisis de los misiles cubanos, y era partidario de una invasión. En cuanto a los hechos de Vietnam, intercedió, una vez más, por una estrategia de tierra arrasada. Tras su retiro del servicio militar en el año 1965, siempre defendió con vehemencia sus decisiones. Falleció en octubre de 1990. Número 1. Napoleón Bonaparte. Fue uno de los hombres que la historia incluye entre los más grandes comandantes militares. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Francia. Entre 1796 y 1797, con su campaña italiana, sacó a la Francia revolucionaria del borde de la destrucción. Para él solamente había una forma de aprender el arte de la guerra y convertirse en un gran capitán: estudiando. Por eso instruyó a sus subordinados para que minuciosamente estudiaran las campañas de 7 comandantes que le precedieron. Él era, realmente, un estudiante de historia. Actualmente los expertos y tácticos militares estudian analíticamente las conquistas de Napoleón, las cuales han hecho que históricamente sea catalogado como uno de los más grandes generales de la época. Y esto tiene sentido cuando se sabe que la historia, en parte, cambió debido a su estilo de filosofía de combate. Los logros de Bonaparte hicieron que las guerras que sucedieron después de las suyas estuvieran adheridas a sus tácticas tan ingeniosas. La historia militar de Napoleón Bonaparte. Napoleón es una de las mentes militares más grandes de la historia de la guerra. Su carrera militar se prolongó por más de 20 años. Una de las cosas más resaltantes es el hecho de haber dirigido a los ejércitos franceses en las guerras revolucionarias francesas y posteriormente en las guerras napoleónicas, ya como emperador. Participó en más de 80 batallas y únicamente perdió 11. Buena parte de ellas ocurrieron cuando ya no era tan dominante el ejército francés. Entre sus batallas están el asedio de Tolón en 1793, la batalla de Saoyo en 1794, la batalla de Dego también en 1794, la batalla de Montenotte en 1796, la segunda batalla de Dego en 1796, la batalla de Mondovi en 1796, el asedio de Mantua entre 1796 y 1797, entre otras. Pero si bien Napoleón tuvo un rico historial de victorias en la guerra, su carrera militar derivó en derrota. Y es que luego de la desastrosa invasión de Rusia en 1812, el dominio de Francia se derrumbó rápidamente. Después de los acontecimientos de 1814 y de haber sido exiliado a la isla de Elba, terminó por ser derrotado en la batalla de Waterloo en 1815. Sus últimos días los pasó en la remota isla volcánica tropical de Santa Elena, bajo la custodia de los británicos. ¿Por qué a Napoleón se le considera un genio militar? Fue durante el periodo revolucionario, con el asedio de Tolón y sus triunfos en Italia en 1796, que Bonaparte se consagró como un gran líder de hombres. Entre 1805 y 1806, en el transcurso de las batallas de Ulm, Austerlitz y Jena, Napoleón alcanzó su apogeo al perfeccionar sus talentos. Su ingenio militar residía en el refinamiento de los medios existentes para librar las guerras, en la forma que lo llevaba a conquistar territorios que hicieron que Francia se convirtiera en un imperio que se extendió desde España hasta las estepas de Rusia. Napoleón tuvo un excelente manejo táctico de los ejércitos de finales del siglo XVIII y principios del XIX. De hecho, en el lapso comprendido entre 1796 y 1815, Bonaparte dominó el arte de la guerra entre las potencias europeas. ¿Por qué tuvo éxito? Napoleón se caracterizaba por su voluntad de acero y por ese hipnótico poder que ejercía sobre sus contemporáneos. Y es que inspiraba a otros,
Por eso tenía una relación tan cercana y fuerte con sus tropas. Tenía una increíble capacidad intelectual y de gran concentración. Era capaz de trabajar diariamente entre las 18 y las 20 horas. Incluso podía trabajar incesantemente por 3 días seguidos, cuando las condiciones lo ameritaban. Esa voluntad de hierro y su irresistible encanto contribuyeron para que desde muy joven Bonaparte se convirtiera en un general muy competente. Era un hombre de asombrosa variedad de habilidades intelectuales y una asombrosa capacidad de trabajo. Con días e inclusive meses de antelación, empleaba sus capacidades mentales para pensar en los problemas militares. Por si fuera poco, creó un sistema de leyes, administración y educación que aún tienen gran influencia en los gobiernos del planeta. Todas estas cualidades de Bonaparte explican por qué tuvo tanto éxito. Como Napoleón era un genio de la psicología. Los esfuerzos psicológicos de Napoleón, como general, le valieron muchos de sus éxitos. Con frecuencia, Bonaparte citaba su propia valentía ante sus tropas con el fin de apelar a las emociones de sus soldados. De esa manera hacía que sus hombres llegaran a sus propios límites y lograran esfuerzos sorprendentes, como el de 1805 al atravesar, en solo 6 días, el traicionero Paso Alpino, todo con el propósito de sorprender a los austriacos. En la batalla de La Rothiere, en 1814, Bonaparte buscaba animar a sus vacilantes y jóvenes tropas. Por eso imprudentemente llegó a exponerse al fuego de la artillería, así alentaba en ellos la moral y, en consecuencia, el éxito. En un discurso aseveró: «Ustedes han hecho marchas forzadas sin zapatos, acampados sin brandy y muchas veces sin pan. Soldados de la libertad, solo falanges republicanas podrían haber soportado lo que ustedes han soportado». ¿Por qué la batalla de Austerlitz es una obra maestra de Napoleón en la táctica militar? Entre las guerras napoleónicas, la batalla de Austerlitz de 1805 fue una de las más importantes y decisivas. Esta batalla ocurrió en el Imperio Austriaco, cerca de la ciudad de Austerlitz. El 1 de diciembre, y ya cuando sabía perfectamente los movimientos de Kutuzov, de la manera más discreta concentró a sus soldados. Napoleón decidió esperar a las tropas ruso-austriacas en la planicie de Pratzen, ubicada en el este de Austerlitz. Había escogido el 2 de diciembre como la fecha en la que el combate se llevaría a cabo, día en el que, por cierto, se cumpliría 1 año de su coronación. Así que en horas de la noche del 1 hizo un recorrido por los campamentos para explicarles a sus tropas cuál sería la maniobra. Las posiciones que ocupamos son formidables, y cuando marchen para girar a mi izquierda, me presentarán el flanco. Las fuerzas de Kutuzov querían rebasar a Napoleón, por lo que al alba del 2 de diciembre comenzaron su marcha en medio del frío y la niebla. A eso de las 9 de la mañana, cuando la nieve se disipó, Bonaparte envió, tal y como estaba planeado, a las divisiones de Soult para que atacaran al ejército de Kutuzov en la planicie de Pratzen. La Guardia Imperial rusa estaba contraatacando, pero aún así el centro del dispositivo de Kutuzov se hallaba presionado. Por su parte, la artillería de Bonaparte se activó sobre los lagos helados, lugar desde el cual retrocedía el flanco izquierdo. Las tropas francesas terminaron por obtener la victoria, todo gracias a la táctica de gran inteligencia que Napoleón ejecutó. Del lado de los franceses hubo entre muertos y heridos menos de 9.000 víctimas. En tanto, de las filas enemigas hubo casi 20.000 muertos. Napoleón dejó saber su satisfacción con sus tropas en un escrito del día siguiente. «Soldados, estoy contento de vosotros. Os bastará decir, estuve en la batalla de Austerlitz, para que os digan, aquí está un valiente». En esta batalla Bonaparte demostró su astucia, sometió rápidamente a los enemigos, y con un costo no tan alto si se compara con la cantidad de muertos de sus adversarios. Por eso es considerada su obra maestra en táctica militar. El secreto del éxito de Napoleón. El secreto del éxito de Napoleón Bonaparte estuvo en esa habilidad que le permitía centrarse en un único objetivo y no en realizar varias tareas, por lo que priorizaba las cosas. Era esto lo que en la batalla facilitaba que diera un golpe decisivo, que se traduce como un golpe devastador para los adversarios. Ejemplo de esto es lo siguiente: las fuerzas francesas se habían hecho del control de Viena en 1805. Pero el ejército austriaco se mantenía en el campo, y a este se le unió el ruso, con lo que superaban en número a las fuerzas bajo el mando de Bonaparte. No obstante, Napoleón se concentró en derrotar a sus enemigos más importantes. Logrado esto, procedió a un feroz asalto con el que logró apoderarse de la posición, y dividió a los 2 ejércitos enemigos, a los cuales terminó aplastando. Semanas después, Austria pedía la paz. Napoleón llegó a escribir en su momento: «El secreto de las grandes batallas consiste en saber desplegarse,
y concentrarse en el momento adecuado. El triunfo proviene de ser siempre capaz, incluso con un ejército inferior, de tener fuerzas más fuertes que el enemigo en el punto de ataque. ¿Qué dijo el duque de Wellington de Napoleón? El duque de Wellington, Arthur Wellesley, fue un gran adversario de Bonaparte. De hecho, fue él quien frustró a los ejércitos del emperador francés en España, y luego en 1815 en la batalla de Waterloo. No obstante, en una ocasión le preguntaron quién era el general más grande de su época. Su respuesta fue: en esta época, en épocas pasadas, en cualquier época, Napoleón. Es innegable la capacidad táctica que tenían estos 9 generales de la historia del hombre. Cada uno de ellos dio muestras de esa brillantez intelectual para acabar sin piedad con sus adversarios. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan de los 9 generales más brillantes de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.